Germán Baquín, kinesiólogo, está aquí con su columna correspondiente para hablar un poquito de la kinesiología, pero desde un lugar integral, conociendo distintas cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo y con qué pasa con él. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ger? Buen día. Para Buen día. seguir, porque en esta radio está todo coordinado. Sí. Vamos a seguir con el tema de películas. A ver, ¿qué tiene que ver la kinesiología con la película? Con la película. No Con sé las películas. con qué me va a salir Nah, ahora. vamos a hablar del cortisol. Sí. El cortisol como el villano de la película. Ah, ahí está, qué está, fantástico. Fíjate ahí cómo lo está. enganchó. Tremendo, todo tremendo. Maravilloso. Tremendo. El villano, ¿por qué el villano de la película? Porque siempre como que se le echa la culpa de todo. O sea, se asocia mucho el cortisol al estrés. Sí. Y entonces como que es el culpable de todo. De todos los problemas Claro, que tenemos toda es la el culpable. Hay dos grandes culpables. Uno es el cortisol y otro es Mercurio retrógrado. Es como que, ¿no? Claro. Todo, eso le preguntamos a Alicia, cualquier cosa. Pero Sí. hay dos grandes y el otro es, no sé. No, la luna. Estos La días me llegaron muchos pacientes que culparon a la luna También. estos días. Así La que luna, otra también. gran culpable. Sí, Bueno, lo podemos agregar. bueno. Bueno, Eh, primero vamos a hablar de qué es el ¿Qué cortisol. es el cortisol? Sí, ubicanos A en ver. tiempo y espacio. Es una hormona que genera nuestro cuerpo. Lo que lo genera es la glándula suprarrenal. Es una pequeña glándula que está arriba de los riñones y se libera ante situaciones de estrés. A ver, situaciones de estrés no quiere decir que sea algo malo, porque también, o sea, nos referimos al estrés como algo malo. Sí. Pero si vos estás haciendo un ejercicio o yo estoy sentado acá, mi sistema de estrés se va a activar justamente ante determinadas situaciones, para que vos puedas hacer ejercicio o porque yo pueda afrontar acá esta charla acá en la radio. Ujú. Entonces es normal que sucedan esas cosas. Claro. Entonces hasta acá no hay nada malo. Hasta acá no es malo. Ahora vamos a hablar de algunas funciones de este cortisol. Por ejemplo, el metabolismo de lo que es la energía. Metaboliza utiliza lo que es la glucosa, moviliza lo que son los ácidos grasos que tenemos en nuestro cuerpo, los aminoácidos, para generar justamente energía, que después van a ser utilizados en determinadas circunstancias de la vida misma. Bien. Después, como respuesta al estrés, ante un estrés importante, agudo, se activa esa respuesta de lucha-huida que se suele escuchar, que justamente nos ayuda a luchar o a enfrentar esa amenaza o poder escaparnos de la amenaza que se está presentando en ese momento. Otra de las funciones importantes es la regulación de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema antiinflamatorio, de nuestra respuesta, o sea, modulación de nuestro sistema inmune en sí. Después también de lo que es nuestra función cerebral y referido más que nada al tema emocional, al tema cognitivo, a la concentración, a las emociones. Y también está asociado a nuestro ritmo circadiano, a nuestro reloj biológico. ¿Por qué? Porque a la mañana es donde debería, de forma normal, generarse la mayor liberación de ese cortisol para poder afrontar nuestro día, y a la noche debería ir descendiendo para poder generar nuestro descanso. Básicamente esas son tiene varias principales funciones. Sus principales, tampoco para aburrir tanto. No, hablando pero del cortisol. de todas las cosas que dijiste son, me parece, importantísimas y son todas positivas. A ver, Claro. ¿por qué es el malo? O por qué, digamos, la gente Digamos, lo cataloga como claro, el malo de la justamente película. lo que queremos llegar es a eso, digamos, que se asocia directamente el estrés con el cortisol y algo malo, porque el estrés se lo ve como algo malo, el Claro, cortisol el estrés aumenta. igual a cortisol, claro, igual a algo se malo. asocia directamente así, Claro. y no es directamente proporcional. Claro. Entonces hay que evaluar en qué circunstancia es bueno o en qué circunstancia es malo. Bien. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. Bien, a lo entiendo. que queremos llegar. Sí. Después, ¿cómo podemos hacer para gestionar? Que eso también lo podemos utilizar en Gestionar el cortisol. El cortisol y el estrés. Sí. Ah, buenísimo. Herramientas que venimos hablando normalmente, lo que es la respiración, la meditación, el yoga. Concentrarse en la respiración. Claro, digamos, ¿no? Enfocarse. lo que es la respiración consciente se llamaría. Claro. Entonces, distintos tipos de respiraciones nos pueden ayudar a regular ese cortisol y ese sistema de estrés también, ¿no? Ujú. La actividad física, la alimentación, el sueño, o sea, poder dormir en horarios acordes a los que necesita nuestro cuerpo y la cantidad de horas necesarias también Claro. para dormir. A ver, si hay que regularlo, porque por un lado decir, bueno, no es el malo de la película, Ujú. porque tiene un montón de funciones positivas, ¿no? Sí. Pero me imagino que tampoco tener un exceso de cortisol en el cuerpo debe ser contraproducente también, ¿no? Es como que por eso hablamos de regular, No, de seguramente. tener una justa Claro. medida entre Y de lo todas que tengamos maneras, en el cuerpo.
que uno esté estresado no quiere decir que el cortisol esté alto. Hay veces que el cortisol no está ni siquiera alto a pesar de sufrir, de estar en un estado de estrés crónico, porque se empiezan a alterar un montón de mecanismos internos que llevan a esas circunstancias. Claro. Y a veces se genera todo lo al revés. El cortisol, en vez de liberarse a la mañana, se libera más que nada a la noche. Entonces ahí se invierte en nuestro ritmo circadiano y se empiezan a generar un montón de alteraciones. Claro. Entonces también tenés que ver en qué momento se libera, si es acorde a las horas del día, al momento. Si se libera en una situación de estrés o si se libera por exceso ante una pavada que te pasa diariamente. Entonces hay que tener un montón de factores en cuenta. Quizás lo dijiste antes, pero para profundizar un poquitito más y entenderlo sobre todo, en una situación de estrés, ¿no? Ponele que se libera cortisol. Sí. ¿Qué es lo que hace el cortisol en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función, me entendés, del cortisol para que llevemos de otra manera el estrés? ¿Qué es lo que produce? Es una buena pregunta. Lo que hace es aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, genera una dilatación de las pupilas, es justamente para poder enfrentarte o huir, escapar. Claro. Entonces activa lo que es la musculatura. Es un mecanismo de defensa que tenemos propio. O sea, te aparece, como se habla siempre del león. O sea, te aparece un león, ¿qué hace? O lo enfrentado o corre. ¿Qué necesitamos? Bueno, aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que llegue mayor cantidad de, como decíamos antes, de energía, de glucosa a nuestro cerebro para estar más lúcido, para poder pensar, reaccionar, bueno, responder ante esa situación de estrés. El problema es cuando se vuelve crónico. Claro, porque, a ver, son respuestas esas que tienen que ver con años y años de evolución. Claro. Porque también si ponemos en contexto los, no sé, 5.000, 7.000, 10.000 años de historia de la humanidad, no son nada comparados con la cantidad de años que el ser humano estuvo evolucionando y desarrollando estas herramientas. Exacto. Cuando en la prehistoria le apareció un león o un tigre de dientes de sable y tenía que correr, esconderse o atacar. Claro. ¿No? Entonces venimos chipeados con toda esa información que hoy quizás a veces también hay que concientizar porque, a ver, es una situación de estrés, pero no es un león. Claro. ¿Me entendés? No tengo que salir corriendo, no necesito, sin embargo la respuesta es esa. Claro, ese es el problema. Claro. Que hoy. Muchas veces el pensamiento, ese rumiante que queda dando vuelta en la cabeza, que vos estás pensando lo que va a pasar de acá a una semana y te estás haciendo problema durante toda una semana y llegó el momento y después fue algo bueno. Y vos tuviste una semana totalmente estresado por una situación que terminó siendo buena. Claro. Entonces el pensamiento también te va a influir en eso. Pensar. Bueno, a lo que quiero llegar es esto al consultorio. Sí. Al día, el paciente que llega al consultorio con un dolor. Sí. Por ejemplo, paciente que llega con una tendinitis. Ajá. Le duele el codo, le duele el hombro, la que vos quieras, una lesión, la que vos quieras. Pero vamos a hablar como ejemplo una tendinitis. ¿Cómo crees que va a resolver esta? O sea, a través de mecanismos físicos como una magnetoterapia, un ultrasonido, o si ese paciente está totalmente estresado, lo tengo que buscar otra forma de poder atender a ese paciente y resolver esa tendinitis. Claro, porque si no vuelve. A ver, pues se te puede ir el dolor quizás ahí en ese momento. Si tu estrés, que decíamos anteriormente que regulaba tu sistema inmune, que tu sistema inmune es el encargado de regular tu inflamación, que es el encargado de curarte, de protegerte, y está totalmente alterado. ¿Vos crees que con un aparato, con un masajito, ese paciente puede mejorar? Sí, como siempre. Yo creo que no. Pero bueno, no, estamos de acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es tratar de buscar herramientas, obviamente que hacer toda una evaluación, una historia clínica y ver por dónde abordarlo. Si ese paciente no duerme, hace 2 meses que no duerme, esa tendinitis no va a resolver nunca. Claro. Entonces por más que vos le hagas hacer lo que vos quieras, o sea, la técnica que vos quieras, que elijas, nunca va a funcionar. Porque el problema no es la técnica que vos elegís, sino que el problema está dentro. O sea, su farmacia interna no está funcionando. Claro. Entonces no va a resolver nunca. Claro. Bueno, quería llegar a eso. No, pero está, sí, pero además también que la gente no diga, no, vos sabés que fui de Germán porque me dolía el codo y me mandó a hacerme análisis, me mandó el bioquímico, me mandó el oculista, me mandó... Sí. Bueno, pero entendemos esto, ¿no? De abordar la kinesiología desde un lugar más integral. Claro. Y cada cosa afecta a nuestro cuerpo. Claro. Y en este caso, bueno, el cortisol, más allá de revalorizar su imagen, si querés, ¿no? Como el no villano de la película... sí poder ver qué niveles tenemos y regularlo o tener prácticas para poder regularlo. Básicamente es clave para nuestra vida. Sin cortisol no podríamos vivir directamente. Pero bueno, quería llevarlo a las funciones que cumple nuestro cuerpo,
que son totalmente beneficiosas y no es el malo de todo Claro. esto. Es todo lo contrario. Amigate con el cortisol, Claro, hashtag. o sea, estamos hablando de eso y terminamos en una tendinitis de codo y cómo puede ayudar a resolver. Claro. Así que bueno, de ahí, a lo que voy con esto también es ese tipo de abordaje más Integral. amplio, claro, más integral, más neurofuncional, como llamamos nosotros. Nada. Entonces siempre vamos a tener en cuenta lo que es el sueño, la alimentación, el ejercicio, la actividad física. Entonces un paciente que viene así, si no tenemos estrategias para regular sus niveles de estrés, si no hace actividad física, si no mejora su alimentación, si su alimentación es totalmente inflamatoria, que genera una alteración de su sistema gastrointestinal, que está su sistema inmune ahí, Sí, no va a por más resolver que te nunca. ponga magneto, frío, Por más calor, que yo y la todo técnica lo que vos quieras. quieras, o sea, buscá la técnica que vos quieras. Sí, Porque sí, el sí. problema no es la técnica, sino que el problema está en otro lado. Ujú. Germán, gracias. Cualquier cosa Nada. te consultan, te buscan en Instagram, germánbaquín_kine, te encuentran ahí también en La Valle. 574. Ahí está, 574. Y bueno, ahí tenés todas las líneas de contacto también para hablar con Germán por cualquier duda que tengas y abordar, ¿no?, las problemáticas de una manera integral. Porque quizás te pasa eso, estás escuchando y ya fuiste a varios kinesiólogos porque Sí. te duele la pierna, todo el año te duele la pierna. Vas al kinesiólogo, te deja de doler, Sí. en un mes te vuelve a doler y es Esos algo que no dolores terminás crónicos. solucionar. Los dolores crónicos. Está bueno trabajar, digamos, y abordarlo con profesionales como Ger, que además, a ver, cuando decís, no, esto no viene por acá, terminás derivando. Obviamente. Terminás derivando al profesional correspondiente. Sí. Y ese es que me parece son los tipos de respuestas que necesita la gente. Claro. ¿Me entendés? Porque hay mucho que... No, está bien, sí, vení, te trato. Vení, Claro. te hago magneto. Venite. Sí, hay veces que hay todo el pacientes día. que no son para nosotros y con ese afán de querer abordar a todo el mundo, terminamos hasta perjudicados nosotros. O sea, primero sale perjudicado el paciente y también perjudicado nosotros porque queremos Sí, no le resolver está algo, solucionando el claro, que problema. no. Entonces van a decir, yo fui de Germán y la verdad que no me solucionó nada. Claro. Porque no era un paciente para mí, a lo mejor era un paciente para ir al odontólogo o al nutricionista o al fonoaudiólogo o Claro. otro tipo de especialista. Entonces, yo creo que voy a quedar mucho mejor si puedo derivar al paciente y lo puedo ayudar que tratando de hacer cosas yo para poder solucionarlo yo solo. Ujú. Entonces, bueno, nada, está bueno el tema poder derivar a pacientes. Hola chicos, los estoy escuchando. Felicito a Germán que asoció muy bien al cortisol como el villano no tan malo. Y le diría a sus pacientes que, porque esta es Alicia, nuestra astróloga, Ah, el eclipse de luna nos incomodó a todos ¿viste? porque tocó las emociones obligando a cerrar etapas. Pero que sea la culpable, no. No, Nos no cuesta hacernos cargo de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando no lo atendemos. Y Claro, también- la astróloga te está diciendo, Claro. no es culpa de la luna. ¿eh? Claro. La astróloga te Escuchá, está diciendo La luna eso, nos ¿eh? incomodó, pero Sí, no es claro, culpa. pero no es su culpa. También me hablaron del portal 99, Sí, o sea, hace también. 2 días. Claro. Que también puede hablar ella, yo no tengo ni idea, la Sí, verdad, sí, pero sí. bueno. Sí, el Bien. de que fue antes de Antes de ayer. ayer. Que el Claro. eclipse fue el 7, pero hay otro el 12 y es solar. Mañana. Así que no sé cómo Estamos llenos de afectará a eclipse. Alicia contar. Alicia, te necesitamos acá. Necesitamos. Estamos Volver, rodeados Alicia. de eclipses, de Sí, planetas portales. retrógrados, de portales, no sabemos para dónde salir parados. Gracias Alicia por comunicarse y gracias Ger. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Listo.